Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y que estoy segura que a muchos de ustedes les va a interesar, especialmente si son fans de las telenovelas y de la vida de nuestros queridos actores. Hoy vamos a desentrañar el secreto por qué Demet consoló a Can Yaman. Sí, han leído bien. Vamos a explorar esa misteriosa conexión, ese momento en que Demet Özdemir, a quien todos conocemos por su increíble talento y su carisma, estuvo ahí para Can Yaman. ¿Qué pasó realmente? ¿Cuál es la historia detrás de esa consolación? Prepárense porque vamos a analizarlo todo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Bueno, vayamos al grano. La noticia de Demet Özdemir consolando a Can Yaman surgió hace algún tiempo, en un momento en que ambos actores estaban en la cima de su popularidad, especialmente después de su exitosa colaboración en la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos aquí en muchos países de habla hispana. Imaginen la escena. Dos de las estrellas más radiantes del momento con una química en pantalla que traspasaba la pantalla, y de repente, una noticia que nos hace preguntarnos sobre su relación fuera de cámaras. No es ningún secreto que la industria del entretenimiento puede ser un torbellino de emociones, de éxitos arrolladores y a veces de momentos difíciles. Y es en esos momentos de vulnerabilidad donde la figura de un amigo, un colega, alguien que entiende la presión y las exigencias de este mundo, se vuelve invaluable. Para entender el contexto de por qué Demet pudo haber consolado a Can, es crucial recordar la intensidad de la fama que ambos experimentaron. Erkenci Kuş no fue solo un éxito en Turquía, fue un fenómeno global. Millones de personas alrededor del mundo se enamoraron de la historia de Sanem y Can, y con ello, de los actores que les dieron vida. Esta exposición masiva, aunque gratificante, también viene con un lado no tan glamoroso. La constante atención mediática a las especulaciones sobre su vida personal, la presión de mantener un nivel de popularidad, y las críticas, tanto constructivas como destructivas, pueden ser abrumadoras. Y ahí es donde entra en juego la conexión entre Demet y Can. Ambos compartieron una experiencia muy intensa trabajando juntos. Pasaron largas horas en el set, creando personajes que se volvieron icónicos para muchos. Esta cercanía, esta colaboración diaria, inevitablemente forja un vínculo. No es solo una relación profesional, es una conexión que nace de experiencias compartidas, de desafíos superados y de éxitos celebrados codo a codo. Por lo tanto, cuando uno de ellos pasaba por un momento difícil, es natural pensar que el otro, quien mejor que nadie entendía por lo que estaba pasando, estaría ahí para ofrecer apoyo. Ahora, ¿cuál podría haber sido esa situación que llevó a Demet a consolar a Can? Las especulaciones son muchas y variadas. Podría haber sido algo relacionado con su vida personal, quizás una decepción amorosa, problemas familiares, o incluso el estrés acumulado por la constante exposición. También podría haber sido algo relacionado con su carrera. A veces, a pesar del éxito, los actores enfrentan proyectos que no salen como esperaban, o críticas que les afectan profundamente. O quizás, y esto es algo que muchos fans teorizan, podría haber estado relacionado con la presión de la fama y las expectativas del público. Can Yaman, en particular, ha sido objeto de mucha atención, a menudo con un escrutinio intenso sobre su vida privada y sus elecciones. Una teoría que cobró fuerza en ese momento sugería que la necesidad de consuelo de Can podría haber estado ligada a la presión de su creciente fama internacional y a las dificultades de navegar esa nueva etapa de su carrera. Después de Erkenci Kuş, Can Yaman se embarcó en proyectos en Italia, enfrentando un nuevo idioma, una nueva cultura y un público diferente. Este tipo de transiciones pueden ser emocionalmente agotadoras y, sin duda, haber necesitado el oído atento de alguien que compartiera una experiencia similar. Demet Özdemir, por su parte, también ha experimentado su propio camino de éxito y los desafíos que vienen con él. Ella entiende lo que significa ser una figura pública, tener tu vida bajo la lupa constante, y la importancia de tener un círculo de apoyo. Es posible que Can estuviera lidiando con alguna frustración profesional, o quizás sintiéndose abrumado por las expectativas o la negatividad que a veces acompaña a la fama. En ese contexto, el consuelo de Demet podría haber sido simplemente un gesto de amistad, una forma de decirle: estoy aquí para ti, entiendo por lo que estás pasando.
Es importante recordar que si bien amamos especular sobre la vida de nuestras estrellas favoritas, a menudo hay mucho más de lo que vemos en la superficie. Lo que sí es innegable es que ambos actores demostraron una gran madurez y profesionalismo al mantener su amistad a pesar de la vorágine mediática. El hecho de que Demet estuviera ahí para Khan, o viceversa, habla muy bien de la persona que son y del respeto mutuo que se tienen. En un mundo donde a menudo se intenta crear rivalidad entre los actores, especialmente entre hombres y mujeres que trabajan juntos y tienen una química tan palpable, este gesto de apoyo mutuo es un recordatorio refrescante de la importancia de la empatía y la solidaridad. Además, piensen en la cantidad de tiempo que pasaron juntos, desarrollando una amistad genuina. No es inusual que colegas que pasan por experiencias intensas juntos desarrollen lazos fuertes. La presión del set, las largas horas, el compartir emociones a través de sus personajes, todo eso crea una conexión humana profunda. Y cuando uno de ellos enfrenta un momento difícil, la respuesta natural de alguien que lo conoce bien, que ha compartido risas y desafíos a su lado, es ofrecer consuelo. No necesita ser algo dramático o escandaloso. A veces el mayor consuelo viene en forma de una conversación sincera, un hombro en el que apoyarse, o simplemente la presencia de alguien que te entiende. Podríamos también considerar la posibilidad de que Khan estuviera pasando por un momento de duda o inseguridad profesional. La fama puede ser una espada de doble filo, y a veces, incluso los más exitosos se enfrentan a momentos en que cuestionan sus decisiones o se sienten abrumados por la presión de tener que ser perfectos todo el tiempo. En esos instantes, tener a alguien que te recuerde tu valía, que valide tus sentimientos y te anime a seguir adelante, puede marcar una gran diferencia. Y si esa persona es alguien que ha compartido tu mismo viaje, que ha estado en las trincheras contigo, el impacto es aún mayor. Quizás el secreto no sea un evento específico y dramático, sino más bien la demostración de una amistad sólida y de apoyo mutuo en una industria que puede ser bastante solitaria. La amistad entre colegas, cuando es genuina, es un tesoro. Y en el caso de Demet y Khan, su éxito juntos los catapultó a un nivel de fama que pocos llegan a experimentar. Navegar esa fama con sus altibajos, sin duda requiere una red de apoyo fuerte. ¿Y quién mejor para ofrecer ese apoyo que alguien que está viviendo algo similar, o que ha estado justo a tu lado durante ese ascenso? La forma en que la noticia fue recibida y analizada por los medios y los fans también es interesante. A menudo cualquier interacción entre dos estrellas populares es magnificada y sometida a intensas especulaciones. Sin embargo, en lugar de alimentar chismes, debemos ver este tipo de gestos como un signo positivo. Demuestra que más allá de los flashes y las cámaras, hay seres humanos con sentimientos, que se preocupan y se apoyan mutuamente. Podríamos imaginar a Demet escuchando atentamente a Khan, ofreciéndole palabras de aliento, recordándole su talento y su resiliencia. Quizás le recordó los momentos difíciles que ya han superado, o simplemente le ofreció una perspectiva diferente sobre la situación que lo afligía. A veces solo necesitamos que alguien nos diga que no estamos solos en esto, y que alguien entiende la complejidad de nuestra situación. Y hablando de complejidad, la presión de las redes sociales y la constante comparación a la que se enfrentan los actores hoy en día es algo que no podemos subestimar. Demet y Khan, como figuras públicas, están expuestos a miles de comentarios, tanto positivos como negativos, a diario. Un comentario hiriente, una crítica injusta, o incluso la constante comparación con otros actores, podría haber sido suficiente para afectar a Khan. Y en ese momento Demet, quizás sintiendo una conexión personal con esa presión, pudo haber estado ahí para ofrecerle un respiro, un espacio seguro donde poder expresar sus frustraciones sin juicio. En resumen, el secreto por el que Demet consoló a Khan Yaman, si es que existe un secreto en el sentido dramático que algunos podrían imaginar, probablemente radica en la profunda amistad y el respeto mutuo que se forjaron durante su exitosa colaboración en Erkencicus. Fue un gesto de compañerismo, de empatía, de alguien que entiende las presiones y las vicisitudes de la fama y de la industria del entretenimiento. Fue un recordatorio de que incluso en el brillo de las estrellas, la conexión humana y el apoyo son fundamentales. Más que un escándalo, fue una demostración de solidaridad entre colegas y posiblemente entre amigos. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya dado una perspectiva más clara sobre la posible razón detrás de esa consolación entre Demet y Khan. Como siempre, me encantaría saber. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen alguna otra teoría? ¿Creen que fue un simple gesto de amistad o algo más?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.